Buenas tardes, alumnos. Estamos aguardando unos minutos para que se conecten más compañeros. Así podemos tratar de evitar repetir las cosas que se hablan en el presente enlace. A quienes están y quienes no estuvieron ayer de manera presencial, nos acompaña en el día de hoy la contadora Sonia Ibáñez, quien es la jefa de trabajos prácticos. Y bueno, a partir de ahora nos va a acompañar en las clases. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, profe. Buenas, profe. Estuve ausente por problemas de salud. Dios mediante, ayer ya me pude reincorporar y espero seguir acompañándolos durante todo el cuatrimestre. Así va a ser, Ketty, así va a ser. La que va perdiendo la voz soy yo, pero bueno, por suerte hoy toca micrófono cerca. Creo que lo mismo se me escucha, ¿no? Sí se escucha bien, profe. Sí. No sé qué son las 4:05. Si Sí, queremos. larguemos ya hemos dado 5 minutos de tolerancia, Rita. De todas maneras, yo voy a seguir admitiendo a medida que vayan ingresando. Y bueno, en principio, la clase de hoy estaba planteada como una clase de consulta en vísperas del parcial del día lunes, que a pesar de que haya medidas si continúan las medidas de transporte, existe la posibilidad de que el parcial sea de manera virtual, ¿sí? Ya sea con un cuestionario similar al que habíamos desarrollado para la condición básica, nada más que el parcial solamente lo van a tener que desarrollar en las 2 horas de
del dictado de la materia, es decir, de 3 a 5 de la tarde. Así que bueno, ese va a ser el plazo en el hipotético caso de que las medidas de fuerza de las empresas de transporte continúen. Y si no, el parcial va a ser de manera presencial también el día lunes. No se cambia la fecha. En cuanto a los temas que ingresan al parcial, son estos 2 trabajos prácticos, o 3 en realidad. El trabajo práctico número 1, de evaluación del control interno. El trabajo práctico número 2, que es el que terminamos de desarrollar ayer, con pruebas de revisión analítica y planificación del trabajo de auditoría y las demás pruebas de auditoría. Y también el cuestionario desarrollado por la web de condición básica de independencia. Yo les pido por favor que si es en forma presencial el parcial, que estén 10 minutitos antes en el aula, a los efectos que puedan acomodarse, se puedan ir acomodando cada uno en forma satisfactoria y podamos empezar con el parcial a las 15 en punto, así ustedes ganan más tiempo. Profe, disculpe, o sea que también es teórico el parcial, pese a que necesitamos la teoría para la práctica, por supuesto. No, el parcial no es teórico. Tal cual lo explicó el contador Sadir en el día de ayer, se piden preguntas a los efectos de hacerlos razonar a ustedes sobre si las consignas dadas en clase han sido captadas en forma favorable o no. O sea, no vamos a hacer esas preguntas teóricas que va a ser copiar-pegar. Claro. Insisto, las preguntas sobre el desarrollo de los temas dados en clase va a ser a los efectos que ustedes desarrollen el conocimiento y puedan aplicarlo al parcial. Perfecto. Son exclusivamente sobre los temas dados en clase bajo la misma modalidad. Una novedad también que se planteó ayer es el hecho que, para que ustedes vean, perdón, que no es teórico, es que solamente pueden llevar y tener a mano la RT37. Insisto, no ningún tipo de apunte ni tener la RT37 en el celular, sino que pueden llevar impresa la resolución técnica 37. Gracias, profe. Aclarado este tema, podemos empezar con las preguntas que surjan de los estudios que han realizado sobre los trabajos prácticos, a ver qué puntos están medio flojos y poderlos aclarar en la medida de lo posible. Profe, yo tenía una duda. Era con respecto a, me cuesta darme cuenta cómo una actividad de control es insuficiente. Cuando, por ejemplo, no sé, nos dice que hay determinada actividad de control, pero nosotros muchas veces respondíamos que si bien está bien, le falta que se la complemente o es insuficiente, y por ahí me cuesta darme cuenta qué otra actividad tendríamos que poner. ¿Tenés un ejemplo? ¿Recordás algún ejemplo de...? Sí, ahora lo busco. A ver, Agustina, si te puedo ayudar con esto. Que la actividad de control sea insuficiente, me parece que no es lo correcto. Yo creería que tu pregunta está planteada en este sentido. O sea, porque la actividad de control puede estar, ¿sí? O sea, que se controle que en todas las órdenes de compra esté la firma del jefe de compras, ¿sí? Está la firma, está la actividad, ¿sí? Está definida por la empresa, se puede cumplir y demás. Ahora, a lo mejor esa actividad no sea necesaria a los efectos del trabajo de auditoría. Por ejemplo, que diga que una ordenanza todos los días tiene que servir café a las 10 de la mañana,
se verifica que esa ordenanza sí sirve café todos los días a las 10 de la mañana. Pero es o sea, que la actividad está, sí, se cumple, sí, pero ¿es atinente a los efectos del trabajo de auditoría? No. O sea, que sirva café o que deje de servir para el trabajo de auditoría no incide absolutamente para nada. ¿No será en ese sentido tu pregunta, Agustina? Claro, claro, exactamente, profe. Y O sea, ahí, insisto, no es que la actividad sea insuficiente, es que esa actividad no es pertinente a los efectos del trabajo de auditoría. bien, bien. Entonces deberíamos poner en su caso una que sí sea pertinente, digamos. Claro. Por No, ejemplo, que todas las órdenes de compra, ¿sí? Que la empresa fije como política que todas las órdenes de compra estén firmadas por el jefe de compra, ¿es una actividad de control, sí o no? Sí, ¿Deja rastro? sí, por la Ya firma. podemos verificarla. ¿Es importante a los efectos del trabajo de auditoría? Yo creo que sí, profe. Creo no, sí es importante, ¿sí? Bien, Porque si no está firmada por el jefe de compra, puede ser que estén ingresando compra que no esté en las condiciones deseadas, o puede ser que esté haciéndose figurar como que están ingresando y que realmente no ingresen compras, o sea, claro. puede dar lugar a una serie de irregularidades. Entonces, sí es importante a los efectos de la auditoría. Bien, ¿Me bien. explico dónde está la diferencia? Sí, 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 profe. Ahora sí. era lo que habíamos planteado en clase con lo que afectaba a los objetivos del control interno. ¿Se acuerdan? Eficiencia y eficacia. ¿Se acuerdan o no de los objetivos del control Sí, interno? Sí, profe. profe. Entonces habíamos dicho que los que eran de importancia para el trabajo de auditoría eran básicamente aquellas actividades de control que estaban relacionadas con el objetivo de, ahí les pido a ustedes que lo repitan, ¿cuál era el objetivo que tenía que estar? De Confiabilidad. 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 Confiabilidad de la Confiabilidad de la información. información. ¿Sí? Por eso me llamaba la atención, Agustina, que una cosa es decir que una actividad no sea suficiente, o la otra cuestión es decir si la actividad está o no relacionada con el trabajo de auditoría. Y por Bien. eso te quería un ejemplo, si recuerdas vos, a partir del cual te surgió esta duda. Sí, profe, lo estoy buscando. Habían unos cuantos en los que yo recuerdo que en la clase poníamos que era insuficiente. Por ejemplo, el punto C8, que lo resolvieron ayer, puede ser. Sí, Del, pero el C8 no tiene que ver con una actividad del trabajo práctico de ayer, ¿no? El C8 o el trabajo práctico de ayer sí. tiene que ver con la planificación del trabajo de auditoría. Ah, claro. O sea, era el cuadro que habíamos hecho en clase, que no sé si vos participaste en la clase anterior, no la de ayer, Sí, la otra. que si querés lo comparto ahora un ratito Sí, profe. para que lo recuerden. Donde estaba la naturaleza, el alcance, la oportunidad. Exactamente, no sé si lo pueden ver ahora, demora un Sí. ratito. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, este cuadro, lo que nosotros hicimos en clase fue reflejar un poco lo que es un programa de trabajo de auditoría, donde el auditor dice cuál es el rubro que va a trabajar o va a verificar, la naturaleza indica cuál es el procedimiento que va a aplicar, el alcance, si lo va a hacer por una muestra, cómo va a ser esa muestra o si lo va a hacer de manera integral, la oportunidad, cuándo va a ser ese procedimiento, antes, al cierre o después del cierre, el responsable, quién va a ejecutar ese procedimiento, si es el auditor o algún colaborador. Y bueno, básicamente esos datos. En el primer desarrollo que hicimos, yo les incorporé una columna que decía observación, en el cual nosotros sacábamos del enunciado del trabajo práctico
lo que nosotros considerábamos el motivo por el cual el enunciado decía que iba a hacer ese procedimiento, y en la otra columna de correcciones era la que ustedes tenían que desarrollar y decir, este procedimiento no está bien planificado para este rubro, de acuerdo a que al resultado de la evaluación de control interno, es decir, a aquellas fallas que habíamos detectado, como también las pruebas de revisiones analíticas, aquellas inconsistencias que también habíamos detectado, de manera tal de poder decir cuál es el procedimiento más adecuado para validar este rubro o esta cuenta, o por el contrario, si el alcance está bien o está mal, ¿sí? Y en ese sentido eran los enunciados del punto C. No estaban relacionados a una actividad de control en sí misma como para que vos digas si la misma es suficiente o no. Por ejemplo, en el punto C8 dice, para el rubro de deudas comerciales, que es el rubro más importante del plan pasivo, planificó seleccionar como muestra solo el mes de diciembre, ya que se detectaron demoras en su registración. ¿Sí? Ahí estamos hablando del rubro de deudas comerciales, que sería la cuenta proveedores, donde dice que va a ser una prueba de transacciones de qué cuenta, de compras, porque es justamente la contrapartida de proveedores, y que solamente va a tomar la muestra de las compras de diciembre. Ahí ustedes tenían que analizar qué pasaba con el circuito de compras, ¿sí? De acuerdo al enunciado del trabajo práctico número 1, y cómo se había comportado la cuenta de compras en función también a las pruebas de revisiones analíticas. Y en este sentido, tenían que, en la columna correcciones, ustedes debían plantear la solución y decir si realmente es suficiente que se tome como muestra el mes de diciembre o no, ¿sí? O si por el contrario, este procedimiento, ¿sí?, es suficiente o no para validar la cuenta deudas comerciales. ¿Sí? Así era el desarrollo del trabajo. Claro, claro, ahora entiendo mi confusión, profe. Conclusión, Agustina, para que te queden claro. Y Sí, lo que yo aprovecho esta pregunta tuya para aclarar y destacar una cuestión. En el parcial, fundamentalmente, hay problemas en cuanto a la interpretación de la consigna, ¿sí? No leen bien, no interpretan la consigna. Entonces, tu pregunta ha sido orientada a que si la actividad de control era insuficiente o no. Fíjate que lo que yo te expliqué en un principio, que la actividad de control no es que resulte suficiente o insuficiente, sino a lo que vos te referías era a otro trabajo práctico que es en cuanto a la aplicación, a la planificación de la auditoría, en cuanto a la aplicación de procedimientos a cada uno de los rubros. Y ahí sí, la aplicación de un procedimiento definido o planificado en tu programa de trabajo puede resultar insuficiente o no. ¿Está clara la conclusión, Agustina? sí, profe, perfecto, perfecto. En cambio, es innecesario, ya ahí sí podría hablar de una actividad de control que capaz que sea innecesaria o intrascendente, podría ser. En lo que es evaluación del control interno, ahí vos vas a decir Bien. justamente si las actividades de control definidas por la empresa son suficientes o no, pero a qué efectos o relacionados con qué, con el trabajo de la auditoría. En Bien. el ejemplo que te citó la profesora de ese personal que sirve el café a los empleados a las 8 de la mañana como una actividad de control y que vos verificás que esa actividad de control se cumple, ¿eso qué influye o impactaría en el trabajo de auditoría? No, claro. En nada, En ¿sí? sus resultados, pero eso a mí, si ellos quieren perder más, por ejemplo, no me hace a mi trabajo, ¿verdad? Porque en su Ustedes tienen resultado, un trabajo práctico desarrollado por la profesora donde se les da un montón de actividades de control y ahí se les pide de que primero definan qué objetivo afecta, ¿sí?
si es la confiabilidad de la información, si es eficiencia y eficacia de las operaciones o si es el cumplimiento de políticas y normas vigentes. Únicamente de todas esas, o sea, se selecciona las que influyen en tu trabajo de auditoría, que son las importantes para los efectos del trabajo del auditor, ¿sí? Esa distinción la tienen que saber hacer, o sea, seleccionar primero a qué objetivo afecta y después saber seleccionar aquellas que son importantes, insisto, para el trabajo de la auditoría. Bien, bien. Que pueden ser varias por un mismo punto, ¿verdad, profe? Claro, correcto. Bien. Correcto. Bien, perfecto, ¿Está profe. claro, Agustina? Sí, muchísimas gracias. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, a ver si has entendido todo lo que te hemos explicado con las profesoras. Bien. Vos tenés un circuito donde Sí. tenés definida, hemos dicho que pueden ser varias actividades que tenga ese circuito, ¿sí? Ujú. Si todas las actividades de control de ese circuito se cumplen, yo puedo llegar a la conclusión que la evaluación del control interno de ese circuito es buena. Todas las actividades se cumplen, por lo tanto Sí. mi conclusión sería... Hay un circuito compras, ¿sí? Sí. Yo aplico actividades, suponete que la empresa haya fijado 5 políticas con respecto a ese circuito, ¿sí? O sea que hay definidas 5 actividades de control. Yo le aplico qué pruebas para ver si se cumplen. ¿Cómo se llaman las pruebas? Podría aplicar pruebas analíticas. No. Para saber si esas actividades se cumplen o no, yo debo aplicar pruebas. ¿Cómo se llaman esas pruebas? Cumplimiento. Pruebas de cumplimiento, ¿sí? Yo puedo aplicar las pruebas de cumplimiento. Le aplico a esas 5 actividades. Se cumplen. Yo puedo llegar a la conclusión que la evaluación del control interno de ese circuito es buena. Me parece que no, profe, ¿Por qué no? porque serían dos cosas diferentes, ¿o no? A ver, en cuanto a qué, no entiendo lo que me quieres decir. O sea, si yo estoy aplicando pruebas de cumplimiento, yo puedo decir que sí se cumplen esas pruebas. Está bien que, o sea, esos controles internos se están cumpliendo, pero puede que hay cosas que no se detecten y yo no las voy a detectar con esa prueba que estoy haciendo. Perfecto. ¿Qué es lo que está Profe, pasando? Sí. ahí Sí. sería también por el tema de que se aplica en la prueba sustantiva para que te dé el carácter conclusorio. No estamos entrando todavía, no decimos nada de las pruebas sustantivas. Vamos por orden. Repasemos un poco cómo se dio la teoría y cómo se dieron en los prácticos. El profesor en la teoría primero explicó lo que es el control interno de una empresa, cuando dio el ejemplo del restaurante y de la milanesa, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Entonces, habló del control interno de la empresa, de los elementos del control interno y de los objetivos del control interno de la empresa. Uno de los elementos del control interno de una empresa son las actividades de control. ¿Sí? Las actividades de control, por eso les pedimos por favor que repasen la teoría, por más que el parcial no sea teórico, es indispensable que ustedes sepan lo mínimo de la teoría. Las actividades de control son actividades definidas por la empresa. Y ahí empieza el auditor a aplicar uno de los primeros tipos de pruebas. Son las pruebas de cumplimiento de control. Eran pruebas que se aplicaban sobre las actividades de control definidas por la empresa, ¿sí? Obviamente, ¿qué actividades de control? Aquellas pertinentes al trabajo de auditoría y aquellas que permiten aplicarse una prueba de cumplimiento de controles, que es decir, aquellas actividades que dejan rastro. Habíamos dicho que el resultado de la evaluación del control interno nos permitía detectar los puntos fuertes y los puntos débiles del control interno. Eso lo vimos en el trabajo práctico número 1, donde decimos, esta actividad de control que no se cumple, ¿por qué? Porque el jefe no está, porque está enfermo. ¿Se acuerdan todos esos casos? Sí. Hacía que, por ejemplo, diferentes rubros o cuentas tengan más riesgo. Por ejemplo, hablábamos de la falta de autorización en los créditos. Decíamos que era posible
que la previsión o que los créditos surjan muchos incobrables y que no estén previsionados de manera correcta. Entonces, hasta ahí estábamos evaluando el control interno aplicando pruebas de cumplimiento de controles, ¿sí? A partir de ahí el profesor dio la clase de otros tipos de pruebas de auditoría. Habló de las pruebas de revisiones analíticas, donde decían que eran para analizar información. ¿Qué información? La información contenida en los estados contables. Por eso se le brindaron los estados contables y hablábamos de estudiarlo con un análisis de tendencia, con un análisis de estructura, ¿sí? Y también detectamos demasiadas inconsistencias analizando los estados contables. Todo ello ¿para qué? Para que todas estas inconsistencias detectadas, más las deficiencias del control interno detectadas en el trabajo práctico 1, nos permitan a nosotros ajustar nuestro programa de auditoría. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Entonces, pruebas de cumplimiento de controles, pruebas de revisiones analíticas. Dentro del trabajo del programa de auditoría, que es el cuadro Excel, que es el que compartí recién, tenemos lo que se llama naturaleza del procedimiento, que es el nombre del procedimiento. Y para poder completar esa columna, el profesor había enseñado, en teoría, los procedimientos mínimos, ¿sí?, detallados en la resolución técnica 37. Ahora bien, ahí había hablado de inspecciones oculares, había hablado de prueba de transacciones, explicó que estas pruebas de transacciones son el camino inverso a la contabilidad y lo describió de manera gráfica, cómo se va, desde dónde se parte y hasta dónde se llega. Habló de pruebas analíticas que también tienen carácter conclusivo y que la condición era que aquella prueba, en la afirmación que se basa esta prueba analítica, tenía que estar validada previamente. Por ejemplo, había dicho, la cuenta impuesto sobre los ingresos brutos que figura en el anexo de gastos podía estar validada aplicándole una alícuota sobre las ventas. Para eso la condición era que la cuenta ventas tenía que estar validada con un procedimiento sustantivo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos los 3 tipos de pruebas dados en clase. Pruebas de cumplimiento de controles, pruebas de revisión analítica y las pruebas sustantivas, que son las que tienen carácter conclusivo y son las que el auditor las utiliza para hacer su programa de trabajo y finalmente poder hacer lo último, que es el informe del auditor, en el cual se basa las evidencias obtenidas a raíz de la aplicación de estas pruebas. ¿Me siguen o no de manera ordenada cómo se fue dando? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Entonces, no se planteen esta confusión entre pruebas de cumplimiento de controles y pruebas sustantivas porque son 2 cosas totalmente distintas, ¿sí? Que haya prueba con objetivos duales es otra cosa, pero por una prueba de cumplimiento de control yo no puedo validar una afirmación, Agustina, por ahí eso es lo que me da miedo, que quizás vos o yo te entendí que hayas expresado eso. Sí, sí, profe, entiendo. Mm. O sea, entiendo perfecto las de cumplimiento de control y también las analíticas, porque bueno, son las que están en la RT, ¿verdad? Están, sí, todas Claro. están. Sí, sí, En sí. cambio, con las sustantivas, yo creo Las que... sustantivas están en la ST también, Agustina. Ah, bien, bien, porque yo sé que tienen un carácter conclusivo. Eso es lo que habíamos estudiado. Las sustantivas, ¿verdad? Exacto, claro. Y que, bueno, son para aquellas transacciones que configuraban un saldo. Pero hasta ahí llegó. Para aquellas transacciones configuraban un saldo, en realidad vos tenés pruebas sustantivas que se aplican sobre saldos y otra A que una son fecha. pruebas de transacciones, como una Ajá, fecha. bien, claro. Y la diferencia con las analíticas, profe? Justamente es lo que habíamos dicho, sirve para analizar, son, como bien lo dice el nombre, de revisiones analíticas.
hay un tipo de prueba de revisión analítica que sí tiene carácter conclusivo, que es el ejemplo que te dimos. Sí, sí, ¿Sí? Impuestos sobre los ingresos brutos, pero para eso hay una condición, que la cuenta ventas, que sobre la cual vos estás deduciendo ese saldo, tiene que estar validada por una prueba sustantiva de manera inicial. bien. En líneas generales, las pruebas analíticas no tienen efectos conclusivos como sí las sustantivas. Con esto quiero decir que las pruebas analíticas sirven para determinar posibles áreas de riesgo que puedas encontrar en tu trabajo. Posibles áreas de riesgo. ¿Sí, Bien. Agustina? Bien, donde voy a aplicar ahí, o sea, me voy a dar cuenta, porque mientras más riesgo haya, significa que yo más pruebas tengo que aplicarle, ¿verdad? Obviamente. Ajá, perfecto. Profe, Sí. ahí yo tenía, justo estaba esperando que se llegue a este punto, era una pregunta con respecto a lo que habíamos visto de verdadero o falso, era de la empresa en marcha, en donde decía, el margen de utilidad bruta registra un descenso en los últimos 3 ejercicios, esto implica que se encuentra amenazado el concepto de empresa en marcha. Y era falso, porque habíamos dicho de que justamente esto de que, bueno, si el margen de utilidad tenía un descenso era porque obviamente los costos estaban siendo mayores que las ventas, uno de los dos elementos del margen, y que era falso porque al decir esto le estaba dando un efecto conclusivo, al decir que estaba afectando lo que es la empresa en marcha. Era así, ¿no? Además, se había mencionado en clase de que esta parte no la había entendido mucho, de que si bien este ítem de verdadero o falso no apuntaba tanto a una prueba analítica, yo lo había considerado porque Jujuy, que era la empresa que teníamos estaba operando desde 1949. Entonces, que digan ahora que estaba en peligro empresa en marcha cuando estuvo desde hace mucho tiempo, no lo había visto razonable, pero creo que era más que nada por el efecto conclusivo, ¿o no? Sí, no solo por el efecto conclusivo que tiene, sino que también la misma resolución técnica 37 está tratado justamente el concepto de empresa en marcha y que esto no era solo suficiente para que vos puedas concluir básicamente que se encuentra amenazado este principio. No, además, perdón, buenas tardes a todos, hola, Ketty, Rita. Julieta, dos cosas. En primer lugar, el tema de efecto conclusivo de una prueba está indicado para otro tipo de situaciones, ¿no? Es decir, yo no puedo determinar con una prueba que una empresa si está amenazado el principio de empresa en marcha, de ninguna manera, porque para eso tengo que haber obtenido muchos otros elementos de juicio. En el caso particular de esa pregunta, que yo estaba en esa clase cuando la resolvimos, la pregunta que es la siguiente: si está decayendo el margen de utilidad bruta sobre venta. Bueno, está decayendo. Pues yo le dije, a lo mejor la empresa cambió su política de comercialización, su política de marcación. Para saber si está amenazado, habría que ver cómo le está yendo. Capaz que las utilidades netas siguen siendo positivas, a lo mejor. Por eso no era esa la finalidad. Puede ser un indicador, pero no de ninguna manera. Cuando se habla de efecto conclusivo de una prueba, significa que sirve para validar una afirmación, un saldo, una transacción, algo de eso. ¿Se entiende, Julieta? Sí, profe, gracias. Muy bien. Profe, una consulta respecto de las pruebas sustantivas. Sí. Ayer no pude asistir a clase y con relación a las pruebas de transacciones. Nosotros en teoría vimos a las pruebas sustantivas y entre ellas tenemos el cotejo de estados contables con los registros y a su vez la correlación entre registros y la documentación. La combinación entre ellas dos me da como resultado una prueba de transacción de compra, ¿no? Es así, ¿no? Sí, así es. Así es, Jessica, sí. En realidad una prueba de transacciones no es una prueba, es un conjunto de procedimientos que se llevan a cabo de manera coordinada, encadenada,
y termina llamándose prueba de transacciones. Si ven el informe 5 también le llama pruebas de funcionamiento, pruebas de operaciones, pero en definitiva lo que está haciendo siempre es partir desde un saldo y llegar a la documentación respaldatoria. Eso es lo que está haciendo. Después podemos hablar de cuáles son los objetivos que satisface, pero bueno, no importa, eso ya lo vamos a ver ahora justamente con las clases que vamos a empezar a ver la semana que viene. Profe, Sí. ahí yo en la RT leía todos los procedimientos que hay detallados en la RT y no encontraba que diga pruebas de transacciones. No hay. Claro. Es una prueba. Ya. Son un montón de pruebas. Es cotejo de estados contables con registro, correlación entre registros, correlación entre el registro y la documentación respaldatoria, Claro. revisiones conceptuales, pruebas aritméticas. Todo eso es un paquete de procedimientos que configuran una prueba de transacciones. Y nosotros, profe, perdón. Sí, sí. En el parcial nosotros, si ponemos el nombre específico o el nombre así genérico, ¿estaría bien? Por supuesto. Si así lo hemos resuelto en los temas que estuvimos viendo, sí, está bien. Bien, Siempre y cuando la prueba sea adecuada claro. a lo que teníamos como riesgo, a lo que teníamos como falla de control interno. Bien. Profe, hablando sobre esas pruebas, vio que está la inspección ocular, la confirmación de terceros, la indagación de funciones y empleados del ente, todo eso. Perdón, no te escuché, Francisco. Cuando hablamos de las pruebas de auditoría, hablando del tema, digamos, ¿cuál sería la jerarquía de eso? Porque tenemos las de inspección ocular, confirmación de tercero y las indagaciones de funcionarios y empleados del ente. Sí. ¿Ese sería el orden, digamos, de jerarquía? Primero, No. El orden de jerarquía viene por la procedencia de los elementos de juicio. Es decir, el elemento de juicio que mayor confiabilidad te da es el que obtiene el auditor en forma directa. Esa sería la evidencia de mayor jerarquía. ¿Cómo la obtenés? Y bueno, la obtenés con inspección ocular. claro, eso decía yo, por eso. Eso es, pero la evidencia, decía yo. después vienen las que se obtienen de un tercero, como puede ser las confirmaciones de tercero. Y después vienen las que te proporciona la propia empresa. Claro, sí, eso Digamos. es lo que había dicho. Ese Pero orden. no tiene nada que ver con el orden que aparece en la RT37. No, nada que ver. Ah. Bueno, según el tipo de afirmación, y según el tipo de afirmación que se trate, será la prueba que vos le apliques. No a todas podés hacer una inspección ocular, por ejemplo. Claro, solamente la física, digamos. claro, fíjate, Francisco, que si vos quisieras hacer una prueba de si quiero ver si están bien las ventas. Bueno, quiero ver si están bien las ventas, ¿qué hago? Y lo único que podés hacer es una prueba de transacciones, no hay otra. No, Claro. si voy a hacer una inspección ocular, me voy a parar los 365 días al año a mirar cómo venden y cómo contabilizan las ventas, ¿no? Imposible. Claro. Entonces, en ese tipo de afirmaciones, te vas a tener que valer de una prueba de transacciones, no hay otra forma. No es que uno quiera elegir o no el procedimiento que más le resulte confiable. En este caso no se podría. Claro. Bien, gracias, profe. No. Profe, ¿Sí? saliendo del tema era la unidad de la independencia del auditor, Sí. que a mí no me quedaba claro cómo contar los grados de consanguinidad, creo que es, y de ¿Y de afinidad? afinidad. Si me permiten, yo les puedo compartir un gráfico que hice, creo, para condición básica, y ahí le ayudo para que lo vean. Esa es la parte que te queda como duda. A ver. Claro, no sé cómo contarlos, o sea, cómo partir. Ajá. Está bien. Compartido, Rita, si lo tenés a mano, ¿lo vas a poner ahora o lo subís al audio? Ahí estoy. ¿Eh? Ahí estoy compartiendo. Ah, qué bien. Ah, sí lo vimos, sí. Sí. O sea, Sabrina, lo que tenés que hacer es buscar el tronco común. ¿Sí? Buscar el tronco común y desde ahí,
sea, si, creo que el ejemplo que había en el ejercicio decía que era tu primo hermano, ¿no es cierto? ¿Algo así era? Ya me Sí. fijo, sí. Sí. Entonces vos te tenés que preguntar, ¿qué tengo en común con mi primo hermano? ¿Tenés el mismo papá? No. ¿Tenés el mismo abuelo? Sí. Entonces el tronco en común con tu primo hermano es tu abuelo. Empezá a contar. Desde vos para arriba. El primer grado es tu papá. El segundo grado es tu abuelo. Listo. Ahora empezá a bajar. El tercer grado es algún hijo de tu abuelo que no sea tu papá. O sea, tu tío. Y el cuarto grado, el hijo de tu tío, hermano de tu papá. Ese es tu primo hermano. Entonces ahí contás el grado. Para los parentescos de afinidad hace exactamente lo mismo. Nada más que no te consideras a vos, sino a tu cónyuge. Y hacer el mismo cuento. Bueno, de todas maneras, creo que el gráfico ahí que les puso la Rita es más práctico todavía. Disculpen, el caso de los tatarabuelos y tataranietos también, que no, porque eran hasta el 4.º grado, creo. No, pero estás mucho más arriba ya. Sí. No creo que sea el caso, Emilia, no. A ver que tengan tatarabuelo. Tiene que estar vivo, obviamente. No importa. Un chosno. Tiene el hijo del tatarabuelo, el hijo de mi tatarabuelo sería. No, digamos, el procedimiento para contar es el mismo. Es decir, yo tengo que buscar qué es lo que tengo en común. ¿Sí? Ya está. Si se han pasado del 4.º grado, ya ni se molesten en contar. Ya está. Ya saben que no es problema de incompatibilidad. Claro. Es hasta el 4.º grado. Porque es hasta el 4.º de consanguinidad y hasta el 2.º de afinidad. Hasta ahí se da la incompatibilidad de la norma. De ahí para adelante ya está, ¿no? Si pasé del 4.º, bueno, así sea 5.º, 6.º o 10.º, ya no me comprende la norma, no se molesten en contar. Claro, no pasa que yo había visto el libro, creo que el informe 5, y hay un gráfico, digamos, de acá del y figuraba el tatarabuelo, tataranieto, por eso. Sí, está bien, lo hace para graficarlo, está bien. Pero vos asegurate de que te has pasado del 4.º grado, ya está. Si ya te has pasado del 4.º grado, listo, digo, puedo desempeñar ese encargo y no estoy incurriendo en una incompatibilidad. Bien, profe, gracias. Profe, Sí. la condición para que se haga una prueba de cumplimiento es que haya una actividad de control definida y que se deje rastros, ¿no? Así es. Pero podemos tener una actividad de control y a la hora de que vamos a hacer la prueba de cumplimiento directamente ya nos diga que no se cumpla. ¿Sí? Son los ejemplos que tuvimos en el trabajo práctico. Ah, bien. Se le puede aplicar prueba de cumplimiento, e insisto, aquellas actividades que únicamente dejen rastros, no se olviden de eso, ¿sí? Profe, con relación a eso... Profe, una consulta. Con relación a eso, digamos, si se encuentran fallas en el control interno, ahí hay que determinar la frecuencia, ¿no? Y según la frecuencia va a otorgar evidencia de carácter conclusivo, ¿no? No, Francisco, las pruebas de cumplimiento son para determinar frecuencias en que no se cumple un control. ¿Está bien? Eso no te da ninguna evidencia de carácter conclusivo de nada, porque no estás haciendo una validación. Solamente te va a llevar a la convicción de que el control interno tiene un punto débil, nada más. Como consecuencia de ese punto débil tendrás que prever, algún procedimiento de auditoría sustantivo para las afirmaciones afectadas por esa falla de control interno. ¿Se entiende? Ah, bien. No es que vos tenés que validar los controles. No, los controles no se validan, se prueban. ¿Sí? Es decir, yo mido cuántas veces sucede una falla de control, siempre y cuando la falla de control esa sea relevante para el impacto en la información contable. ¿Está claro? Sí, profe.
Salvo que vos te refieras a que quieras concluir que el sistema de control no es bueno, si te referías a eso como un efecto conclusivo, pero no una Claro, definición. Claro, ¿Me profe, es que entendés? creo que en el punto nos decía, ponga la actividad de control, la prueba de cumplimiento, ¿se cumple o no? Sí. Capaz que hacía referencia a eso. claro, está bien, así es. Yo Pero lo único no, que tengo que saber con la prueba de cumplimiento es si la actividad de control se cumple o no se cumple. Ya está. Se cumple, quiere decir que si no se cumple, listo, no se cumple. Ya está, nada más. Eso no es efecto conclusivo, no. Efecto conclusivo es otra cosa. claro. El efecto conclusivo nosotros siempre nos referimos a una afirmación contenida en los estados contables para concluir, si se quiere, de que la afirmación está razonablemente expuesta, medida o no. Ay, perdón. Claro, profe. Claro, porque según en base, digamos, a los hallazgos que encontremos, digamos, sobre el control interno, vamos a determinar en cuánto es confiable, digamos, la información que me brinda, ¿no? Correcto. Muy bien. Sí, Y muy en bien. base a eso vas a Ahí hacer me tu refería. planificación aplicando los procedimientos, vas a definir el tamaño de los procedimientos, o sea, qué procedimientos aplicar y el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra. Si es malo el control interno, más grande va a ser la muestra. Obviamente. Claro. Pero sí o sí, cuando decíamos que afectaba la confiabilidad de la información como objetivo del control interno, quizás ahí viene tu confusión. Y, por ejemplo, como vuelvo a citarlo, la falta de la firma en las notas de pedido de las ventas en cuenta corriente nos hacía inferir que existan posibles incobrables que no estén bien previsionados. No te decía que de por sí concluías de que la previsión estaba mal, sino de que tenías que aplicar mayor atención en lo que es la programación de auditoría, que era el trabajo práctico siguiente, cuando quieras definir qué procedimiento aplicar para validar la cuenta o el rubro crédito por ventas. ¿Sí? Quizás ahí se presta la confusión cuando hablábamos del objetivo de confiabilidad en la información financiera, ¿sí? Y relacionarlo con algún rubro, pero no significa que tenía carácter conclusivo. Bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Cuando nosotros tenemos una actividad de control, una actividad de control y nosotros queremos identificar si el componente de riesgo de auditoría se cumple, qué componente se ve afectado, y sí o sí tiene que haber una actividad de control para que para que haya riesgo de control. Esa es mi duda, porque cuando vimos en el trabajo de las conciliaciones bancarias, y ahí teníamos, la operación era la conciliación bancaria. La actividad de control en el trabajo no estaba definida porque era decir que la conciliación bancaria se hacía todos los meses, por ejemplo. Y ahí era mi duda, que no me quedó claro si sí o sí tiene que haber una actividad de control, porque la actividad de control, con ese riesgo, tiene que ver si detecta, corrige, y no me acuerdo la tercera, y en ese caso esa conciliación bancaria no detectaba ese error porque las conciliaciones estaban atrasadas. Jessica, hay distintos tipos de actividades de control, ¿no? Una de ellas son los controles físicos. La conciliación bancaria como tal puede ser considerada una actividad de control, pero el problema en realidad está puesto en el hecho de que hay algunas actividades de control que consisten en definiciones normativas. Por ejemplo, si yo establezco que a la conciliación bancaria la puede llevar a cabo la misma persona que hace los depósitos y registra las operaciones, entonces no tiene ningún sentido. Ahí tenemos un problema de control, una falla de control, a pesar de que hagan las conciliaciones bancarias. La cuestión ahí está determinada. Creo que en el caso que teníamos en el parcial, en el práctico, era que no las estaban haciendo. Así es. Bueno, eso es un problema de control muy grave y tiene impacto en la información contable porque, como ustedes ya hemos visto, creo, hay una gran cantidad de
gastos bancarios, comisiones, impuestos, percepciones de impuestos que solamente se conocen cuando se concilia bancos. Sí. Entonces, si no estaban haciendo las conciliaciones bancarias, hay un montón de operaciones que no están contabilizadas y que pueden tener cierta relevancia. Entonces, era una falla de control muy significativa. Ahora, si vas a lo conceptual puramente, una conciliación bancaria es una actividad de control, sí, claro que es una actividad de control, que a su vez tiene que tener otras actividades de control que no dejen rastro asociadas, como las que te acabo de comentar. Que la persona que haga las conciliaciones bancarias tiene que tener alguna característica que no sea el mismo que hace otras cosas. De lo contrario, no se da el control por reposición, que es lo que se busca en estos casos. ¿Está claro, Jessica? Sí, profe. Bueno. ¿Está bien? Profe, Sí, Agustina. vio que el riesgo de detección es inverso, se diría, a los otros dos riesgos. En No, realidad no es no es inverso inverso. a los riesgos, sino lo que yo tengo entendido con esa afirmación es que si yo tengo mucho riesgo inherente y mucho riesgo de control, mi riesgo de detección va a ser mucho más alto y voy a tener que hacer una prueba o una muestra mucho más grande. Ahora sí. Es Ajá, decir, si tenés un riesgo de detección alto, sí, tenés que bajarlo al riesgo de detección incrementando las pruebas de auditoría. Es listo, decir, tengo claro, mucho riesgo de inherente, tengo mucho riesgo de control. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que incrementar los procedimientos, incrementar el alcance de los procedimientos, concentrarlos a los procedimientos a la fecha de cierre. ¿Para qué? Para bajar el riesgo de detección. claro, y ahí me aumentaría, por O ejemplo, sea, ahí me está apuntando Julieta, muchas gracias, que hay que incrementar el alcance de los procedimientos. Muy bien, ese es el punto, ¿no? bien, Eso es, en realidad el riesgo es uno solo, el riesgo de auditoría, ¿no? El problema es que yo tengo que incrementar el procedimiento, el alcance para bajar el riesgo de detección. Riesgo de detección, recuerden, Agustín, todos, es el peligro de que mi procedimiento no llegue al lugar a donde tendría que haber llegado. Eso es, ¿no? Que bueno, había había un fraude, yo seleccioné como muestra 2 meses y el fraude estaba en otro mes que no cayó en la muestra mía y chao. Entonces, si tengo muchos problemas de riesgo inherente y sobre todo el riesgo de control, entonces tengo que incrementar el procedimiento, incrementar el alcance del procedimiento, ¿no? claro, Ya yo lo entra en tomaba así, juego, sí, ahí está, dice Julieta, que entra en juego la eficacia del trabajo del auditor, exacto. Y no quiere decir que el trabajo del auditor esté mal, ¿no? Porque a lo mejor, a pesar de que yo incremente el alcance, igual me puede fallar el procedimiento. Pero bueno, en la medida que el alcance del procedimiento sea mayor, es menor el peligro de que yo no detecte algo. claro, pero si mi muestra es más grande, es como que aumenta el riesgo inherente, ¿o no? No, si tu muestra es más grande, baja tu riesgo de detección. De detección, pero el inherente podría ser que sí aumente. No, el inherente es inherente, Agustín. Bien, El riesgo yo claro, inherente lo tomaba es- como que hay una muestra más grande y como estoy tomando una muestra mayor, entonces tengo mucho más riesgo de el inherente, digamos, o sea que, no sé, voy a tomar más cuentas que tienen una estimación, un alto grado de estimación o así. Bueno, exacto, sí. Vos lo evaluás el riesgo inherente, ¿no? El riesgo inherente siempre está, es inherente. Ahora, no todas las afirmaciones tienen el mismo grado de riesgo inherente. ¿Sí? Una afirmación como puede ser inmuebles no tiene el mismo grado de riesgo inherente que caja, Claro. obviamente. Entonces, por eso es que a lo mejor vos me decís,
Sí, bueno, la cantidad de procedimientos que voy a tener que, el alcance de mis procedimientos cuando voy a caja va a ser distinto del que tendré en otras afirmaciones. Por eso es. El problema es cuando se combina riesgo inherente con riesgo de control, porque lo que potencia el riesgo inherente son las fallas de control. Y vos podés tener mucho riesgo inherente por un activo sensible, perfecto, pero si tenés controles muy buenos, tenés controles internos muy, muy eficaces que funcionan, a pesar de que tengas un riesgo inherente alto, a lo mejor tus procedimientos sean pequeños, de corto alcance, porque el control interno es bueno. ¿Me explico? Sí, Es decir, no es que siempre que haya riesgo inherente voy a tener que hacer una gran cantidad de procedimientos porque quiero bajar el riesgo de detección. No, no, a lo mejor estás en caja, en las transacciones de ingresos de fondo, y vos haces una evaluación del control interno y llegás a la conclusión de que los controles internos funcionan muy bien, están bien diseñados. Entonces, bueno, me quedo tranquilo, igual no quiere decir que no voy a aplicar procedimientos, pero aplico con un alcance reducido, porque confío en que el control interno funciona bien. Obviamente, ya lo he probado previamente. ¿Se entiende, Agustina? Sí, profe, perfecto. Me confundía esto de la relación inversa, es como que me mareó un poquito. Sí, lo que pasa es que yo en el pizarrón lo había puesto al Sí, me acuerdo. inherente con la flechita para arriba y al riesgo de control con la flechita para arriba, entonces al riesgo de detección le puse la flechita para abajo. Claro, Pero no era que el riesgo baja porque los otros suben, claro. como si fuera una balanza, no, era porque lo Hay tengo que- que bajar, lo tengo que Claro. bajar al riesgo de detección aplicando una gran cantidad de procedimientos, procedimientos con mayor alcance. Así es el análisis. Seguramente nuestro riesgo de detección sea altísimo si los otros dos riesgos son altos también. Sí, Más alto va a ser el de detección. por supuesto. Y para bajarlo, aumentar el alcance de los procedimientos. Perfecto. Gracias. Profe, una duda con respecto a eso. Usted dijo entonces de que el riesgo, porque bueno, nosotros sabemos de que el riesgo de control es cuando el control interno no detecta, no prevé o no corrige, digamos, situaciones que sean representativas de algún error. Pero por ejemplo, digamos, si mi actividad de control, yo tengo una buena actividad de control, que es por ejemplo la autorización del jefe de créditos para dar estos créditos. Pero justo en ese momento él se enfermó y bueno, y no está. Pero eso no quiere decir de que yo tenga un riesgo de control. O sea, hay un control, sí, pero que ahora no se está dando esa actividad de control es otra cosa, ¿no? Bueno, pero entonces no se cumple. La pregunta tuya es, ¿el control se cumple o no se cumple? Claro, yo puse de que, en mi respuesta yo puse de que sí se ve, digamos, el riesgo de control, porque no estaba corrigiendo esa situación, mi actividad de control, la omisión de esa firma. Por eso, entonces, Julieta, el control ese no se cumple. No se está cumpliendo. Bueno, por más que esté bien definido, Bien. no se cumple. Bien. O sea, la prueba de cumplimiento es para ver si se cumple o no se cumple, nada más. Si vos te enteras que el tipo está enfermo, entonces no le están haciendo, pues no se cumple. Y si no se cumple, listo, el riesgo de control es alto, y bueno, tendré que proceder en consecuencia. Profe, al menos que me diga de que hay un reemplazante para eso, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, si hay un reemplazante y que el reemplazante hace las cosas bien, sí, por supuesto. En ese caso no habría falla de control. Claro. Profe, después igualmente le podemos ir dejando dudas en el foro. Bien. Sí, por supuesto, tienen el foro para pasar, por supuesto, no me manden nada. Tengo una duda, dice, ¿cuál es el concepto de control interno y sus componentes? Contéstame por escrito, no. Dudas, ¿no es cierto? O sea, cosas puntuales, preguntas. ¿Sí? Profe, última. No hay ningún apuro, Agustina, acá estamos a las 18. Bien, no, es una así chiquita de, si yo digo confiabilidad,
perdón, confiabilidad de la información contable o pongo fiabilidad de la información financiera, ¿para ustedes es lo mismo? Me perdí la última parte. O sea, vio que la información, o sea, nosotros le decimos confiabilidad de la información contable. Sí. Y también, bueno, en realidad se llama fiabilidad de la información financiera. Sí. Entonces sería, o sea, da igual si pongo cualquiera de los dos. Por supuesto. Ah, bien. Capaz que como según nuestras normas era mejor poner. Lo que pasa es que en el lenguaje americano, información financiera, ellos tienen distintos tipos de contabilidad. Nosotros le llamamos contabilidad solamente a la contabilidad financiera, que es la contabilidad con números, en donde el modelo contable, en donde la unidad de medida, eso es para nosotros contabilidad. Bueno, hay otros tipos de contabilidad. Hay contabilidad gerencial, en donde se manejan con indicadores, no con números, con moneda. Por eso ellos cuando hablan de normas de información, dicen normas de información financieras, ¿cierto? Las NIF. ¿Qué es? Son normas de información contable, es lo que nosotros llamamos información contable. Por eso, pero no hay ningún problema, ustedes utilizan la terminología que les parezca más conveniente. ¿Sí? Hay muchas publicaciones argentinas que a los estados contables se llaman estados contables financieros, ¿no? Pero bueno, son estados contables, así que no hay ningún problema. Bien, bien, gracias, profe. Qué buenas las fotos ahí, ¿eh? Yo debería hacer lo mismo, puedo poner una fotito así de cuando tenía cabello. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra preguntita? Sí, profe. Ponga la fotito. Así nos reímos un rato, Luis. Oh, una foto cuando tenía cabello tengo que ir por lo menos 30 o 40 años para atrás, así que no sé si habrá alguno en colores. Supongo que era parecido a Brad Pitt. Debe ser por la esposa, por la Angelina. Profe, Sí. cuando hablamos de los fondos fijos, cuando hay reposición en tiempo y forma, ahí no hay problema en la confiabilidad de la información. El problema viene cuando hay una demora en la reposición del mismo porque no registramos los gastos, ¿no? Ahí hay un problema de confiabilidad. Muy bien, Jessica, así es. Si vos sabés que la empresa no repone los fondos fijos en la oportunidad que corresponde, tenés que entender que al cierre de ejercicio, el que tiene los fondos fijos no tiene plata, tiene papeles, nada más tiene comprobantes. Y si tiene comprobantes y no tiene el dinero, primero, el fondo fijo no es un componente de caja y banco. Y segundo, tenés una cantidad de gastos no contabilizados. ¿Sí? Es una falla de control, correcto. Bien. Después el otro punto, cuando teníamos, creo que era el depósito de las recaudaciones. Ahí no tenemos problema. El problema, si es que en el supuesto que diga depósito de las recaudaciones, las cuales no se registraron porque primero se espera que se depositen las recaudaciones, ahí sería el problema, ¿no? Que se registren las recaudaciones. Los depósitos, mejor dicho. No, a ver, para un cachito, Jessica, no entendí bien. Cuando nosotros hacemos el depósito de las recaudaciones, ahí no hay ningún problema de confiabilidad. Pero el enunciado era que la norma de control decía que se deposite todos los días. Y que por motivos de fuerza mayor las recaudaciones diarias no se depositaban Claro, al día y siguiente. por algunos problemas no la depositaban todos los días. Sí. ¿Qué opinás? Ahí, en principio, no afecta la confiabilidad de la información. Lo que sí podría estar afectado el control interno porque podría que se pierda data porque el activo más sensible. ¿Y si se pierde? Ahí el control ¿Vos crees que van a contabilizar esa pérdida del dinero?
No, el control interno va a ser débil, digamos, la evaluación me va a decir que es débil el control interno. Digamos, ¿es una falla de control interno no depositar todos los días la recaudación? Por supuesto. Si vos tenés una cucharita con dulce de leche y vienen unas cuantas moscas, ¿verdad? Sí. Ahora, pues si lo que vos tenés es un plato hondo lleno de dulce de leche, vienen más moscas, ¿o no? Sí. El doble. Bueno, entonces es lo mismo. Si la recaudación se deposita todos los días, el peligro de que se pierda la recaudación es bajo. Ahora, si vos no depositas todos los días la recaudación, sino que la vas acumulando, tenés una semana de recaudación, el riesgo de que se pierda esa recaudación es mucho mayor. O que se hagan maniobras, o que se haga algún tipo de traslapo, alguna bicicleta, que hagan algo con eso, es mucho mayor. Y bueno, y si es mayor, con mayor razón tenés una falla de control que te genera un problema de información contable, por supuesto. Porque si alguien hace alguna travesura con esa plata, seguramente no la va a poner a la vista de los demás. Algo va a hacer para esconderla. ¿Me explico? No es que esté pensando mal, pero puede suceder. Profe, digamos, ¿no? Si yo registro esos depósitos que hice, yo los registro contablemente. Yo en principio conté que había 1000 y lo registré contablemente 1000, pero después algo pasó que se perdió esa plata y lo mismo afecta a la confiabilidad de la información, porque en principio cuando yo registré estaban los 1000. No, o sea, perdón, o sea, vos me decís, vas a contabilizar los depósitos, ¿eso es? Sí. ¿Está bien? No, obviamente que lo vas a contabilizar, pero ¿qué vas a contabilizar? Yo lo contabilicé, o sea, lo registré contablemente cuando estaban los 1000 pesos, pero pasó algo de que después, cuando hicieron el arqueo, ya no estaban los 1000 pesos, estaban 900 pesos. Lo mismo afecta a la confiabilidad de la información, o sea... Claro. Por supuesto que afecta a la confiabilidad de la información porque vos has dejado un espacio de tiempo, la plata disponible para que hagan cualquier tipo de maniobra. Y esa maniobra puede tener un impacto en la información contable que a lo mejor se neutralice, que se oculte. No, digamos, el problema, por eso viene el problema, porque decís yo, tengo un peligro de que esa recaudación en realidad no exista, porque vos decís, se contabilizó lo que se depositó, muy bien. Lo que se depositó era todo lo que se debió depositar. Esa sería tu pregunta. Y bueno, si yo estuve 5 días acumulando plata sin depositarla, el peligro de que se haya perdido algo es mucho mayor. Claro, profe, me estoy confundiendo, ahora me queda más claro. O sea, yo con la prueba de cumplimiento que voy a ver si realmente se da esa plata que yo registré contablemente, o sea... No, por supuesto. La prueba de cumplimiento te llevó a vos a decir, ¿se cumple con el depósito diario de la recaudación? No se cumple. Perfecto, ahí está, listo. Hasta ahí llegó. La prueba de cumplimiento no te dice nada más que eso. Es lo único que te dice. Todo lo que viene después se hace análisis. ¿Sí? Me estaba Si confundiendo. cumple ese control, ¿qué consecuencias puedo tener? Y ahí empiezo a hacerme la película. Entonces digo, ¿qué puede pasar cada vez que la plata queda en la empresa en grandes cantidades? Yo les conté un caso, ¿no es cierto? Este triste caso que pasó en Jujuy con un robo en un lugar donde los cholos sabían que había plata acumulada. Entonces, ¿qué puede pasar? Y bueno, puede pasar que alguien estuvo haciendo cosas, maniobras con esa recaudación. Y si estuvo haciendo maniobras, ese alguien puede haber adulterado registros, documentación, y todo eso impacta en la información contable. Nada más. Lo que vos tenés que concluir es que una actividad de control que está definida no se está cumpliendo. Pum, ya está. Entonces, ese sería un indicio que yo tengo para después seguir haciendo otras pruebas y ver si está bien la información o no. Sí, por supuesto. O sea, las pruebas que vas a hacer sobre las transacciones de caja en esa empresa van a tener que ser mucho más grandes, con mayor alcance de las que hubieras hecho en otro caso. Siempre. Silencio, ¿qué pasó?
Entonces sí, el parcial va a ser así como lo que vimos, los puntos, verdadero, falso, y así la independencia y esas cosas. O sea, lo que vimos, digamos, básicamente. Sí, son sobre los temas dados en clase y bajo la misma modalidad. Bien, gracias. Profe, disculpe, ¿pero son puntos diferenciados como en los trabajos o es todo un caso integral? Es sobre el mismo caso que desarrollaron en clase, que es una empresa que se llama Deportes Jujuy S.A. Todas las preguntas son referidas a ese caso. Sí, pero seguramente vas a tener preguntas divididas en lo que es control interno o lo que es revisiones analíticas, ¿sí? Condición básica. O condición Bien. básica. Pensé que iba todo junto. No, no. Bien, Claro, bien. yo también pensé que nos iban a dar también así el estado, los estados contables, las notas y todo eso. Y, Por eso me no. asusté. Sí, yo también. Gracias. No, no. Ayer lo que le dije como mucho, no sabemos, pero por ejemplo le podemos decir algo diferente a lo que se mostró en los estados contables, no sé, que las ventas cayeron un 80%. Y ustedes, bueno, van a decir, no, las ventas no cayeron un 80, cayeron un 10, no sé, un ejemplo burdo. Pero nosotros para los efectos de que ustedes analicen el caso, le podemos dar como premisa que las ventas cayeron un 80%, ¿sí? Lo cual no significa que ustedes lo tienen que verificar eso con los estados contables, sino que se lo da como dato. Bien. Profe, yo tengo una duda que me salió desde el cuestionario, Sí, Cami. que es que cuando el contador tenía que auditar una SRL donde su hermano era un asesor legal, que decía si se cumplía el requisito de independencia. Y bueno, y decía que no se cumplía porque era el parentesco. En este caso me surgió la duda porque una asesoría legal puede ser por honorarios, entonces como que ahí me surgió, no sé si yo sola me estoy confundiendo, si esa excepción es solamente cuando el contador es por honorario. A ver, Carla, ¿cuál era? Decía, a ver si me acuerdo de memoria. Estás diciendo que el contador era hermano del asesor legal. Claro, ¿Así es? sí, así es, profe. Ahí está. Un contador contratado para auditar los ESC de una sociedad de responsabilidad limitada de la cual su hermano es asesor legal. No cumple el requisito de independencia aparente. Carla, el parentesco con respecto a quién tiene que existir para que se configure la incompatibilidad. La norma dice el parentesco es respecto de los dueños, de los propietarios, de los socios, de los directores, de los administradores. ¿Sí? Fíjate en la parte donde dice retroalimentación. Claro, sí, por Y ahí eso. el parentesco es con el asesor legal. El asesor legal no es ni propietario, no es director, no es gerente, no es administrador, no es nada que ver. Entonces no había ningún problema, por eso la respuesta era falsa. Ah, bien, entonces sí, ahí me había quedado la duda. Gracias, profe. Sí, hay que, sí, fíjense bien en hay que tener cuidado, ¿no? La RT es 37 es muy escueta, tiene poquitas cosas, pero todo lo que dice tiene un impacto importante. Hay que ver el parentesco con quién. Es decir, yo soy hermano del tractorista de la empresa que maneja el tractor que le levanta la basura. Entonces, no, que eso no me genera. Tengo que ser algún parentesco con los propietarios, con los administradores, ¿sí? Directores, gerentes. Eso es la causal de incompatibilidad. Bien, profe, gracias. No, nada. Profe, con la oportunidad de la verificación de inventario, ahí nosotros como auditores tenemos que verificar el inventario. Entonces siempre, como el inventario lo hace la empresa, entonces la oportunidad va a estar fijada por la empresa, siempre.
Sí, pero la pregunta para vos, Jessica, sería la siguiente, o yo te aclaro lo siguiente. Al auditor la empresa lo contrata, entonces no es que vos son desconocidos. Si te contratan es porque confían en tu trabajo, y si tu trabajo dice, mire, yo tengo acá una información por la evaluación de control interno en donde mezclan las mercaderías propias con las de mercadería en consignación, encuentro un montón de fallas, y vos decís, no, aquí lo que tengo que hacer es, la verificación de inventario tiene que ser a fecha de cierre de ejercicio. Yo determino eso, perfecto. Entonces yo digo, el inventario lo tengo que verificar a fecha de cierre de ejercicio, en cuyo caso tendré que acordar con la empresa que el inventario se haga el cierre de ejercicio. O una fecha muy cercana al cierre de ejercicio. Normalmente las empresas no cierran por balance, como sucedía hace 50 años. No, bueno, tal vez el inventario lo hacen un sábado, un domingo, a la tarde. Entonces, en ese caso, tiene que ser una fecha muy próxima al cierre de ejercicio, en lo posible el mismo día. ¿Se entiende? Sí, Pero sí, lo que vos tenés que enfocar es cuál es la razón o cuál es la falla de control o cuál es el riesgo que vos detectás para pedir que la verificación de inventario se haga al cierre de ejercicio. Obviamente, tu análisis es razonable. Es decir, ¿cuándo vas a hacer la verificación del inventario? Y el día que se haga el inventario. Porque si yo digo, yo la verificación de inventario la voy a hacer el día 30. Y la empresa, ¿cuándo va a ser el inventario? El 10. Entonces, cuando yo vaya el 30 no va a haber nadie inventariando. No, esas son cosas que se tienen que acordar. Ah, bien, ¿Verdad? perfecto. Claro, porque solo tenemos que dar nuestra opinión por todo el ejercicio, y si la evaluación de control interno es débil, entonces en ese momento lo ideal sería el cierre, digamos, la verificación, como usted dice. Por supuesto. Mientras mayor cantidad de fallas de control interno tengamos, mayor concentración de procedimientos a fecha de cierre vamos a tener. Y ¿algo más, chicos? En el último punto se había citado como ejemplo esto del inventario, que puede existir otra condicionante, que es que a vos como auditor te contraten después de haber hecho la empresa el inventario. Entonces, ahí vos, de acuerdo a la evaluación del control interno, vos podías reconstruir o deconstruir el saldo al 31 de diciembre, dependiendo del control interno. O sea, otro factor sería la fecha de contratación o algún impedimento por el cual vos como auditor no pudiste verificar el inventario el día que lo hizo la empresa. No por negligencia, ¿no? No hablamos de negligencia del auditor, sino por otro factor externo. ¿Algo más, chicos? Por mi parte no, profe. Muy bien, Sabrina. Muy bien, Para Julieta. quienes, Yo tampoco, profe. bien, para quienes ingresaron un poquitito tarde, bueno, nos acompaña, nuevamente las presento, a la contadora Sonia Ibáñez, quien es la jefa de trabajo prácticos y que se está Hola, reintegrando. chicos. Se reintegró la que muy contentos nosotros de la cátedra con el... Así es, la extrañamos mucho. Gracias, gracias. Recuerden, Bueno, profe. recuerden, chicos, recuerden entonces estar atentos a lo que le comuniquemos. Si no decimos nada, se supone que los colectivos van a estar funcionando a pleno y el lunes el parcial sería en la facultad. Pero si llega a haber algún otro problema, el parcial va a ser por el aula virtual, pero va a ser el lunes a las 15, indefectiblemente. Claro. Y en el horario hasta las 17. Sí. Profe, entonces, si no decimos nada, es normal. Si nos dicen algo, ya nos van a avisar. Exacto. Bien. Exacto. Pero digamos, como quiera que sea,
peguen una miradita el lunes en algún mensaje en el aula, fíjense si hay algún mensaje. Si nadie dice nada, estamos todos bien, el lunes es presencial. Igual, profe, sea presencial o virtual, ustedes mándennos un mensajito. Así estamos seguros. Bueno, sí, con todo gusto, Agustín, no hay ningún problema. Gracias. Es que después en los grupos o algo dicen, no era virtual, no, presencial, y nos Se está confundimos. especulando mucho, digamos. Sí. Bueno. Sí, no hay problema, está bien, está bien. No, bueno, esto es una cuestión que ya el lunes a la mañana va a estar clara, o sea, el lunes a primera hora ya se va a saber si hay un colectivo. Y si en el transcurso, si ya a la mañana no están funcionando, listo, ya le avisamos ahí, no vengan, quédense en la casa y ya está. Pero igual el lunes a la mañana mandamos un mensajito diciendo, sean felices. Bueno, muchísimas gracias, profe. Una pregunta, perdón. Si sigue el paro de colectivo, ¿ustedes realmente tienen problema de llegar físicamente a la facultad? Profe, se nos complicaría un poco más que nada porque después tenemos clases los lunes hasta las 10 de la noche. Y si llegan a ser virtuales, por ahí se nos complica. Sí, ayer nos estuvieron explicando eso, sí, es verdad. Bueno. Es que a veces, digamos, también el wifi de la facultad no funciona bien como para decir tomar la clase ahí. Entonces, por eso, más que nada. Y hay chicos que sé que viven lejos. Sí, profe, yo por ejemplo vivo en San Pedro, si bien no hay paros en coles interurbanos, pero también lo mismo que mis compañeros, se me complicaría si después tengo una clase virtual, digamos, y no llego. Bueno, no hay problema, chicos, si está limitado, hay paro, es virtual, ya está. De todas maneras, considero que la nadie se va facultad a también... copiar. Yo sé que nadie en su casa, si digo, che, no abran las carpetas, no. El parcial va a estar elaborado cuando los exámenes son virtuales, los cuestionarios se hacen para exámenes virtuales. O sea, descontando que los que están ahí están conectados por los grupos de WhatsApp, que tienen la carpeta abierta, el libro abierto, entonces las preguntas se hacen ya pensando en eso, ¿no? Son preguntas ya de aplicación. Así que no se hagan problema por eso. De todas maneras, creo que la facultad sacará un comunicado donde no deja libre para que sea virtual o no. Ya directamente la facultad va a decir que las clases vuelven a ser presenciales. También estén atentos a eso. Bien, profe. Profe, como último pedido, ¿podría explicar el caso del C7 para verificar el rubro sueldo y cargas sociales? Espera, Jessica, no te escuché. ¿Si podías explicar qué? El punto C7 para verificar el rubro sueldos y cargas sociales. Claro, ahí decía que lo único que iba a hacer era ver los 931, ¿no es cierto? Sí. Es ese, ¿no? Ese caso, sí. Ahí está. Para verificar, planificó solicitar el formulario FIP 931 con la apertura necesaria de los 12 meses para comparar que coincida con los empleados registrados en el libro. Sí, Jessica, acordate lo que dijimos, no sé, ayer o cuándo, uno de estos días. No está mal hacer eso, está bien, hay que ver el 931. El problema es que no es suficiente ese procedimiento. No es suficiente porque vos lo que vas a hacer es comparar el 931. ¿Sí? Veo el 931 con el libro de remuneraciones. Entonces, primera pregunta, ¿cómo sabés que lo que dice el 931 coincide con lo que está contabilizado? No lo sé. ¿Cómo sabes que las liquidaciones que ha hecho la empresa se ajustan a las normas de convenio? No lo sé. Entonces dijimos, la respuesta era que el procedimiento era insuficiente. En la planificación teníamos que agregar pruebas de transacciones de remuneración y carga social. Así fue la respuesta. ¿Es así, Rita? Así fue. ¿Está bien, Jessica? Sí, profe. Bueno. Muchas gracias, profes. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, profe. Cualquier cosa. Bueno, hasta luego. Nos vemos el lunes.
Sí, y si es presencial, traten de llegar a horario, por favor. Unos minutitos antes, por favor, para que se acomoden. Bien, Listo, profe. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. buenas tardes, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, señoras jefa y subjefa de trabajo práctico. Nos vemos. Chao, ahorita. Chao, Cristina. Hasta luego. Chao, chao.